Vulneración del derecho laboral de despidos injustificados en casos de atención prioritaria. Artículo escrito por estudiantes de la Universidad Regional Autónoma de los Andes de Babahoyo, Los Ríos, en el país, hermano país del Ecuador. Ellos exponen lo siguiente, que en el artículo que ellos realizaron, que existe una vulneración al derecho laboral de los despidos injustificados en casos de atención prioritaria, que hicieron a través de una revisión jurídica cualitativa, examinaron 25 artículos científicos junto con normativa nacional e internacional como la Constitución ecuatoriana, el Código del Trabajo y tratados internacionales, incluyendo el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los convenios de la OIT. El análisis lo hicieron desde una perspectiva de derechos humanos, identificando problemáticas como la discriminación estructural, la precarización laboral y la falta de mecanismos efectivos para garantizar la estabilidad laboral. Los resultados que obtuvieron evidenciaron que estas prácticas transgreden tanto la normativa nacional como los compromisos internacionales, perpetuando desigualdades y exclusión social. Se concluye que es urgente fortalecer las políticas públicas, supervisión y sanciones para garantizar un entorno laboral justo, equitativo y respetuoso de la dignidad. Empiezan manifestando que el derecho al trabajo es un componente esencial de los derechos humanos, reconocido en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el contexto ecuatoriano, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 33 consagra el trabajo como un derecho y un deber social que garantiza la dignidad humana, la estabilidad laboral y la igualdad de oportunidades. Sin embargo, exponen los tres estudiantes de la universidad que la vulneración de estos derechos, especialmente en casos de despido injustificado, constituye una problemática persistente que afecta de manera desproporcionada a grupos de atención prioritaria, como mujeres, jóvenes, personas mayores y migrantes. Estas prácticas no solo transgreden la normativa nacional, sino que también contravienen los compromisos internacionales asumidos por el Estado ecuatoriano en materia de derechos humanos. De conformidad con lo anterior, ellos presentaron un artículo de revisión para el objetivo de analizar la vulneración del derecho laboral de despidos injustificados en casos de atención prioritaria. El despido injustificado, especialmente cuando afecta a grupos de atención prioritaria, constituye una violación directa del derecho a la estabilidad laboral y la protección contra el desempleo arbitrario. Estudios como los de Montero Bonilla, Villasis Carrera y Pachano Zurita evidencian que las mujeres embarazadas y lactantes son particularmente vulnerables a esta práctica, lo que no solo transgrede la normativa nacional, sino también compromisos internacionales asumidos por el Ecuador, como el convenio 183 de la OIT sobre la protección de la maternidad. Por lo tanto, la falta de mecanismos efectivos para garantizar el cumplimiento de estas normativas perpetúa la discriminación estructural y la exclusión de las mujeres en el ámbito laboral. Por otro lado, la discriminación laboral hacia personas mayores de 50 años y la precarización del empleo juvenil reflejan una violación sistemática del principio de igualdad y no discriminación, consagrado en el artículo segundo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estas prácticas no solo limitan el acceso a un empleo digno, sino que también perpetúan ciclos de exclusión social y económica, afectando el desarrollo integral de estos grupos. En este sentido, el Estado ecuatoriano el Estado ecuatoriano tiene la obligación de adoptar medidas afirmativas que garanticen la inclusión social de estos sectores en el mercado laboral en cumplimiento de los artículos 11 y 35 de la Constitución de la República del Ecuador. Por otro lado, la pandemia del COVID incidió en las condiciones de vulnerabilidad laboral, como lo señalan varios estudios como lo de Piñas y Piñas en el 2021 y Pazmiño Guevara en el 2023. Por lo tanto, los despidos intempestivos y la falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social dejaron a miles de trabajadores sin acceso a derechos básicos como la seguridad social y la protección frente al desempleo. Estas prácticas contravienen el artículo 9 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos,
sociales y culturales que garantice el derecho a la seguridad social y evidencian la necesidad de fortalecer los sistemas de protección social en contextos de crisis. Asimismo, la desigualdad laboral hacia las mujeres, analizada por Moreira Indriago en el 2022 y Mora Bernal en el 2021, constituye una forma de violencia estructural que vulnera múltiples derechos humanos, incluyendo el derecho a la igualdad, al derecho al trabajo y el derecho a una vida libre de violencia. La persistencia de brechas salarial, la discriminación en el acceso a empleos formales y los despidos injustificados perpetúan un sistema que invisibiliza las contribuciones de las mujeres al desarrollo económico y social. En ese contexto es imperativo que el Estado implemente políticas públicas con enfoque de género que promuevan la equidad y sancionen de manera efectiva las prácticas discriminatorias. Por consiguiente, la situación de los trabajadores migrantes pone de manifiesto la falta de garantías para este grupo poblacional que enfrenta mayores riesgos de despidos injustificados y discriminación. Esto en contravía del principio de igualdad de trato establecido en el convenio 97 de la OIT y en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares, siendo importante tener en cuenta que la ausencia de políticas inclusivas y de mecanismos de supervisión adecuados perpetúa la exclusión de los migrantes en el mercado laboral. Por consiguiente, el estudio de Guamán Hernández y Stossel en el 2022 critica el impacto del régimen laboral neoliberal en Ecuador, señalando que las reformas recientes han debilitado la protección laboral y facilitado la precarización del empleo. Este fenómeno no solo afecta la estabilidad laboral, sino que también socava el derecho a condiciones de trabajo justas y equitativas reconocido en el artículo séptimo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por lo tanto, la captura estatal por los intereses privados, como lo señalan los autores, representa un obstáculo para la realización efectiva de los derechos laborales. Por otro lado, la falta de ética empresarial es un factor determinante en la vulneración de los derechos laborales. La ausencia de una cultura organizacional que prioriza el respeto a los derechos humanos contribuye a la normalización de prácticas como los despidos injustificados y la falta de afiliación a la seguridad social. En ese sentido, es fundamental promover la responsabilidad social empresarial como un mecanismo para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales, siendo importante tener en cuenta que aunque no está directamente relacionado con los despidos injustificados, el derecho a la desconexión digital analizado por Morina Rubio y Silva Barrera en el 2024 es un tema emergente que afecta la calidad de vida de los trabajadores. Su incumplimiento puede generar estrés laboral y afectar la estabilidad emocional de los empleados, lo que a su vez impacta su derecho a un trabajo en condiciones dignas. Y hasta aquí dejamos este artículo de revisión, de investigación, hicieron los estudiantes Daniela Marucci Suárez Zambrano, Nathalie Anaí Santana López y Vanessa Josefa Hernández Alvarado, estudiantes de la Universidad Regional Autónoma de los Andes en Babahoyo, Los Ríos, en la República Hermana del Ecuador.